el himno precisamente de la carta a los Efesios, que se encuentra en el capítulo primero. Ustedes lo meditaron ya en un cierto momento, que sea esta la ocasión al finalizar el año litúrgico y comenzar el nuevo año, de meditar en todo el plan de salvación. Ustedes, por favor, busquen en sus Biblias la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 3 hasta el 14. Es un himno muy importante en la eclesiología, en la cristología, en la vida de la iglesia, en la comprensión del misterio cristiano. Es un himno que los que recitan lo que se llama la liturgia de las horas, todos los consagrados, religiosos, religiosas, sacerdotes y muchos laicos, lo recitamos al menos una vez por semana. Entonces, se trata, repito, del misterio de Cristo y de la iglesia. Es lo que ustedes han hecho y lo que queremos hacer en esta noche. En primer lugar, vamos después a mirar otros himnos, porque son como un condensado, son una síntesis del pensamiento de Pablo, no compuesto quizá por el tomado de ese himno, de lo que ya las comunidades cristianas estaban viviendo. Es un himno que él lo insertó en su carta, como también lo veremos en la carta a los filipenses y como también en la carta a los colosenses. Las tres cartas tienen tres himnos fundamentales para comprender el misterio, la realidad, la presencia de Cristo, muerto y resucitado, glorioso, y la realidad de la iglesia. Entonces, repito, esos himnos, tres himnos, Efesios 1, 3 al 14. Después, en la carta a los filipenses, 2, 6 al 11, que esos días ustedes lo leyeron, lo meditaron, lo han meditado muchas veces, lo recitamos todos, los sacerdotes, repito, los consagrados, los laicos que rezan la liturgia de la sola, lo rezamos al menos una vez por semana, ese himno de Filipenses 2, 6 al 11. Y luego, un himno que nos ayuda a precisar en un contexto de como de culto a las divinidades, a los dioses intermedios, a una serie de como de divinidades intermediarias. Hay un himno muy importante en la carta a los colosenses, que es Colosenses 1, 15 al 20. Por favor, retengan esos tres himnos como páginas muy importantes que si ustedes se detuvieran solo en eso, lo meditaran, lo comprendieran, si lo meditáramos, lo comprendiéramos, tendríamos ya bastante del contenido de las cartas, del mensaje de Pablo o del secretario de Pablo, porque algunos se preguntan si fue que Pablo le dio mucho espacio a su secretario para que le ayudara a completar lo que él dictaba, por razón de que hay algunas expresiones un poco que sorprenden a los exégetas. Bueno, sin más introducciones, vamos entonces el himno de la carta a los Efesios 1, 3 al 14. Es un himno que está compuesto por estrofas, pero vamos a repetir después de cada pausita que yo haga, van a responder. Yo voy a tomar la versión que yo tengo y vamos a responder cada vez que yo haga que haya un punto, una pausa significativa, van a responder para alabanza de la gloria de su nombre, para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces esa va a ser la respuesta que va a acompañar. De hecho, Pablo la repite varias veces a lo largo del libro, para alabanza de la gloria de su nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia.
para la alabanza de la gloria de su nombre. Movido por su amor, Él nos destinó de antemano, por decisión gratuita de su voluntad, a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo y ser así un himno de alabanza a la gloria de su gracia que derramó sobre nosotros por medio de su Hijo querido. para la alabanza de la gloria de su nombre. Con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros con gran sabiduría e inteligencia. Para Para la alabanza de la gloria de su nombre. Él nos ha dado a conocer el plan salvífico que había decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud al constituir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Para la alabanza de la gloria de su nombre. En él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano según el proyecto de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Así, nosotros, los que tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, seremos un himno de alabanza a su gloria. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Y en él también ustedes, los que recibieron la palabra de la verdad, la buena noticia que los salva, al creer en Cristo, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es garantía de nuestra herencia para la redención del pueblo de Dios y ser así un himno de alabanza a su gloria. Para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, un momentito de interiorización. Démosle gracias a Dios que nos escogió, nos eligió desde toda eternidad para que fuésemos, para que seamos santos y irreprochables ante Él por el amor. Nos destinó a ser sus hijos, nos rescató por la muerte y resurrección de su Hijo, nos hizo miembros de la Iglesia, nos regaló el sello del Espíritu Santo y nos promete la herencia que no tiene fin. Todo eso para nuestro bien y todo eso como un himno de alabanza a su gloria. Que el Señor Jesús nos ayude a también nosotros reconocer esa serie de bendiciones que el Señor nos ha regalado para que podamos, en lo que hagamos y digamos, pensemos y deseemos, decidamos y realicemos, seamos siempre un himno de alabanza a su gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces me alegra estar muchísimo con ustedes. Agradezco a Henry la llamada, el favor que pidió, y pues indignamente reemplazo al padre Jorge, que es la persona quien más los acompaña, quien está con ustedes y que es el que tiene más frescos sus conocimientos de la Sagrada Escritura porque ha estado enseñando regularmente.
Yo como biblista, pues, también he tenido ocasión de enseñar la Sagrada Escritura, pero he tenido que hacer pausas en razón de que me han encargado otras tareas. Bien, entonces, estamos hablando de las cartas de la cautividad. Estas cartas fueron escritas entre el año 58 y el año 60, como usted ya lo sabe. Y se trata de 4 cartas que no son del mismo año, ni que están escritas desde la misma cárcel, porque hay varias prisiones que San Pablo tuvo. Estuvo varias veces en la cárcel. Una fue en Cesarea, otra fue en Roma, de la cual sin duda que fue absuelto. Y hay una tercera, más bien como, digamos, prisión moderada, que fue una prisión que él tuvo con ciertas concesiones de permisos, de salir, de encontrar la gente, que se llamaría como una semicautividad. Y en Roma pues tuvo también una casa privada que le sirvió como de cárcel, y al cabo de 2 años pues fue absuelto y se le permitió entonces moverse más fácilmente, pero ya llegó casi el momento de su decapitación allí en Roma. Entonces estas cartas de la cautividad tienen un lenguaje distinto y una temática distinta a las que llamaríamos las primeras cartas, las primerísimas, que son la primera carta a los tesalonicenses y seguramente la segunda, que si tenemos tiempo aludiremos hoy, llamadas, según lo que me escribió Henry, cartas que tenían que ver como con la parucía, con el final de los tiempos, pero lo veremos más adelante al final de este encuentro de hoy. Estas cartas de la cautividad tienen un estilo distinto a la carta a los romanos que ustedes ya estudiaron y a la carta a los gálatas. Y tienen también un estilo distinto a las cartas a los corintios. El lenguaje es distinto y eso ha hecho dudar a algunos si serían de Pablo o no serían de San Pablo. No vamos a entrar en esa discusión ahora, no es el objetivo de este curso de hoy, más bien las tomamos como cartas de la cautividad, como cartas de la cautividad. Y vamos a mirar por qué hay esa evolución, por qué se presentó ese proceso de un lenguaje un poco distinto que puede sorprendernos. Hay que aceptar que uno en su vida, tanto humana como cristiana, y Pablo también, a medida que se avanza en la experiencia cristiana, se comprende mejor, se comprende incluso más existencialmente quién es Cristo, qué es la iglesia, cuál es el sentido de los sacramentos, cuál es el sentido del sufrimiento, cuál es el sentido de la vida eterna, cuál es el sentido de esa presencia de Cristo resucitado. No son, dicen los estudiosos, primeramente cartas doctrinales, las llamaríamos más bien cartas existenciales, aunque es interesante ver que en esas cartas existenciales hay mucho de doctrina y de contenido, pero no se pueden estructurar lo mismo que la carta a los romanos o que la carta a los gálatas. Diríamos que San Pablo vive aquí una nueva etapa, sin duda, que estando en la cárcel, para él fue muy duro tener que dejar el trabajo misionero, el encuentro con las comunidades, el desplazarse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, el pasar de una sinagoga a otra, a pesar de que eso le traía muchas persecuciones, muchos problemas, muchas dificultades. Hay una nueva etapa en la vida de Pablo. Y es muy interesante mirar cómo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida pastoral, en lo que podemos hacer para comprender y conocer a Cristo, las experiencias que vamos viviendo nos tienen que ayudar a madurar en la fe y quizá a tener un lenguaje distinto para hablar de la fe. Entonces, estas cartas manifiestan una renovación de San Pablo. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. Él, digámoslo así, no se deja encasillar en un sistema cerrado, como sería lo que aparece en la carta a los romanos o en la carta a los gálatas. En estas cartas encontramos nosotros que Pablo tiene una comprensión incluso distinta del Antiguo Testamento, una comprensión distinta de la ley,
una comprensión distinta de la circuncisión y de aquello que podía ser lo identificativo de un judío. Digamos que hay una evolución, un cambio, un progreso o una transformación mental, hay una transformación emotiva, hay una transformación bíblica, hay una transformación teológica. Los sentimientos de Pablo son distintos. Las imágenes que él usa son distintas. Y quiere tomar muy en serio los problemas que hay en las comunidades. Si ya en las cartas a los Corintios, sobre todo en la primera, había respondido a 4 o 5 problemas muy graves de la comunidad de Corinto, que yo creo que ya ustedes los estudiaron, también en estas cartas quiere responder a problemas que hay en las comunidades, y porque le duelen y porque le preocupan. Él se siente mucho más abierto en estas cartas, lo que podríamos llamar el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Presenta de otra manera las relaciones entre Dios y la humanidad. Presenta de otra manera la lucha entre el bien y el mal, o entre la gracia y el pecado. Es distinta la manera como lo ve en estas cartas que como lo ve en la carta a los romanos o a la carta a los gálatas. Entonces, hay una revisión, él revisa, replantea, actualiza su pensamiento teológico. Y también tiene una nueva conciencia espiritual. ¿Es que lo que pensaba antes era malo? No. Es que no tenía una incidencia concreta, la tenía. Pero el hecho de la cárcel, el hecho de la prisión, el hecho de sentir que no puede ser misionero andando sobre el terreno, pero misionero desde la cárcel, por escrito, con lo que dice. Nos haría pensar en Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, que queriendo y siendo patrona de las misiones, sin embargo no recorrió el mundo, pero desde su oración, desde su contemplación, desde su comprensión del misterio de Cristo, logra encontrar su puesto en la iglesia. Pablo tiene que encontrar su puesto en esas nuevas circunstancias. Y ojo con eso, me parece muy importante que nosotros, católicos, cristianos, en el contexto del Quebec, en el contexto de la problemática que estamos viendo, en el contexto de una iglesia en salida, diría el Papa Francisco, en desbandada, dirían otros, una iglesia llena de escándalos. ¿Cómo en esa iglesia que tiene pocos sacerdotes, que tiene pocas vocaciones, cómo vivimos nuestra fe, cómo la testimoniamos, cómo la mostramos, cómo la anunciamos? Yo estuve en un curso y bueno, interesante, pero sentí que me iba a cuando yo tenía 5 o 7 añitos y no me sentí contento de sentirme con ese lenguaje en la catequesis, por ejemplo, porque era como catequesis. Y me sentí que faltaba Biblia en lo que decían los catequistas que estaban explicando, los conferencistas, que faltaba más un tono espiritual, más litúrgico también, pero más bíblico. Me sentí como con un lenguaje tan árido, tan seco, tan frío, que dije yo, no, yo con eso no me entusiasmo. Y si yo eso lo anuncio de esa manera, por Dios, yo cómo entusiasmar a los niños, a sus hijos, jovencitos, a sus nietos, con un lenguaje que era como demasiado complicado. Yo creo que aquí Pablo nos da un ejemplo de actualización del lenguaje. Y esas cartas muestran un nuevo ardor, nuevos métodos, nuevas expresiones, nuevo entusiasmo, nuevo dinamismo, así uno esté preso y encadenado. Pero hay que vibrar por Cristo y encontrar cómo yo hablo de Cristo, cómo yo veo mi experiencia de la iglesia en esos contextos. Bueno, no los estoy regañando ni estoy bravo, estoy tratando de comunicar una convicción, ¿no? Entonces, solo para hacer una pequeña, mientras retomo el tema, les quiero mostrar cómo esos escritos de estas cartas, ustedes ya han visto, que el padre Jorge les mostró, es
más antiguo fragmento conocido de la carta a Filemón. Data del segundo o tercer siglo. El pergamino está bastante deshecho por los lados porque se va desgastando, pero es el manuscrito, el fragmento más antiguo que tenemos de la carta a Filemón. Entonces yo quería como mostrarles eso está escrito en griego, se tenían los pergaminos y se escribía todo de seguido, sin muchas pausas, sin dejar espacio porque los pergaminos eran costosos. Entonces es un pergamino de la carta a Filemón. Un pergamino, más bien un papiro, que es otro tipo de papel que se utilizaba, papiro que data del final del segundo siglo, que contiene el comienzo de la carta a los colosenses. En la parte de abajo de esta hoja, la parte de arriba, pues tenía otro escrito, en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver el cursor que yo me estoy moviendo, entonces está el comienzo de la carta a los colosenses. Y bueno, como yo agrupé todo aquí, pues entonces también me encontré en lo que busqué con el comienzo de la carta a los Efesios, el himno que acabamos de recitar, también del siglo II, comienzo de la carta a los Efesios. Uno podía tratar de agrandar bastante para ver si pudiese uno leer, claro, así pero entonces resulta que la manera de escribir el griego, que es la manera como diríamos, no la manera cuadrada, sino una manera, ¿cómo se dice? En el manuscrito de seguido es mucho más difícil para leer. Entonces aquí con el hecho de verlo agrandado, pues entonces se me sale la pantalla y de todas maneras en la escritura manuscrita, yo nunca aprendí a leer el griego manuscrito, aprendí a leer el griego cuadrado, de manera que no les puedo leer y me olvidé haber bajado mi Biblia en griego para haberles leído cómo se lee ese texto, el comienzo de la carta a los Efesios. Bueno, entonces traje esos tres manuscritos porque nos remontan al siglo II. El siglo II es el año 100, 110, 120. Entonces son manuscritos que se conservan o bien en el Vaticano, o bien en el Museo de Londres, el Museo Británico, o bien en el Museo de Jerusalén, porque no todos los manuscritos, es decir, según donde se han encontrado y según el investigador, pues, se fueron apropiando ciertos museos para conservar. En el Vaticano hay una versión, y hay muchos manuscritos, pero hay otros códigos que se conservan en otros museos y entonces para consultarlos pues hay que tener las microfichas. Quisiera también presentarles a algunos amigos a los cuales hablan en estas cartas. Fíjense ustedes, Aristarco, que es uno de los compañeros secretarios de Pablo, está aquí a la izquierda de su diapositiva. Y a la derecha, en la carta se menciona a Epafras. ¿Sí? Entonces, en la cultura griega y en los primeros cristianos, se consideran estos compañeros de Pablo como santos. Por eso yo los coloqué allí con el nombre San Aristarco y San Epafras. Y luego también tenemos, es interesante que conozcamos a San Tíquico, uno de los secretarios, uno de las mencionadas en las cartas de Pablo, en estas cartas, y el famoso, evidentemente en forma de icono, en forma ya muy bien representado, Onésimo, de quien se habla en la carta a Filemón, a quien entonces se recomienda a este Onésimo. De manera que evidentemente no son fotografías, son iconos que nos permiten, digamos, sentir. Ustedes saben que los iconos son preparados por monjes o por personas que se dedican a oración y a medida que van releyendo la tradición y que van releyendo los textos bíblicos, pues van tratando y según los textos van tratando de perfilar esos personajes bíblicos, evidentemente con rasgos tanto del Antiguo Testamento como en relación con Cristo, como en relación con la liturgia, con los sacramentos. Bien, entonces, estas cartas, fíjense ustedes, aquí tenemos a Éfeso y a Mileto, y tenemos aquí Colosas, la Odisea, que fue una carta que desafortunadamente se perdió. San Pablo dice que si una carta a los laodicenses, y les dice a los de Colosas que lean la carta que les mandó a los laodicenses, y a los laodicenses les dice que lean la carta que les mandó a los colosenses. Sin embargo, la carta a los laodicenses nunca hemos podido encontrarla. Es posible que se haya perdido, o bien que ha sido integrada en otra carta, esa partecita de la carta. Ok,
aunque la comunidad, pues fue una carta que la leyeron, pero no le dieron la mayor trascendencia y se perdió, ya no se va a encontrar. Y si se encontrara, no se integraría al canon de las escrituras porque ya no fue nunca utilizada en la liturgia, esa carta de la Laodicenses, y unos criterios de canonicidad, es decir, de entrada en la lista de los escritos del Nuevo Testamento, era que hubiese tenido una significación grande en esas comunidades antiguas, que hubiera sido utilizada en la liturgia, que hubiera sido citada por otras comunidades cristianas, que hubiera sido citada por los padres apostólicos o subapostólicos. Entonces, ninguno de esos criterios se tienen. Entonces, si se encontrase, hipótesis de la irrealidad, la carta de los laodicenses no sería integrada en el canon de las escrituras. El canon ya fue cerrado y fue cerrado definitivamente en el Concilio de Trento. En el año 1500, entre 1545 y 1567, el canon de las escrituras para la Iglesia Católica se definió de manera definitiva, inspirados ya en un canon que había por los años 90, un canon del Antiguo Testamento en el Signo de Yamnia. Los judíos dijeron cuál era el canon de ellos. Y luego, por un hereje, Marción, hacia el año 140, pues se definió, se vio cuáles eran los escritos que ya en ese momento hacían parte del Nuevo Testamento. Esto como una cultura general para que situemos las cosas, que los escritos bíblicos, como ya lo han estudiado muchas veces, tienen un terreno, un contexto geográfico, histórico, cultural muy concreto y se insertan en unas circunstancias, en unas comunidades bien específicas. Bueno, entonces, eso sí me dio una representación, me olvidé colocar aquí, San Pablo Apóstol. Bueno, es una pintura más reciente. Bien, entonces, entremos a mirar estas cartas ya con la introducción primera que hice. Entonces, quiero destacar ahora unos elementos hay algunas cosas específicas que caracterizan a estas 4 cartas en su conjunto, digamos así. Vamos a en primer lugar, yo quiero mostrarles unos elementos que nos sirven como hacer una pequeña síntesis. Entonces, por ahora muestro todo el texto. El principio unificador de estas 4 cartas. Importante esto, no es solo el de la situación en que se encuentra el autor, la prisión, sino la importancia que tiene la formulación de su pensamiento. Entonces, en Colosenses y en Efesios existen ideas comunes, pensamientos comunes. Por ejemplo, lo que se refiere a la presentación cósmica del acontecimiento cristiano, del mundo, de los poderes que ahí están varias citas que podríamos mirar. Entonces yo quiero primero insistir, hay un pensamiento común en cuanto a la concepción, la comprensión del mundo como obra de Dios, como creación, cómo es la manera como se presenta la creación. En las 2 cartas encontramos unos elementos que nos ayudan en ese sentido. Por lo tanto, el respeto a la creación, sin que sean cartas ecológicas, sin embargo, nos ayudan a mirar cómo la obra de la creación es mejor comprendida por San Pablo y presentada de una manera más sencilla, tanto en Efesios como en Colosenses. Ahí ustedes ven que hay varias cosas de los himnos. Cuando ustedes miran Efesios 1:9, es tomada de el himno que acabamos de recitar. Cuando yo miro Colosenses 1:26, aunque sea fuera del himno, está haciendo una presentación, una aplicación de cómo se tiene que entender la creación. Segundo, elemento importante, la reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo. Segundo eje, como me decía Henry, parece que el padre Jorge les hablaba, o en fin, ustedes hablan de las perlas en estos escritos, como las grandes claves. Yo les presento en esta primera etapa grandes claves importantes aquí. Concepción de la creación, del cosmos. Segundo, la reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo. Fíjese que es importantísimo en el himno. Ahí tienen 2 citas del himno, 1:7 y 1:10. Y también tiene un extracto del himno de la carta a los Colosenses para hablar de cómo todas las cosas se han reconciliado gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Si quiere alguien puede mirar en Colosenses y otro de ustedes miren Efesios. Entonces, por favor, alguien que tenga en Efesios abierta su Biblia, entonces que nos lea Efesios 1:7, por favor.
¿Quién está listo para leer Efesios 1:7? Aquí lo tengo, padre. A ver, Henry. Dice, con su muerte, el Hijo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados en virtud de la riqueza de gracia que Dios derramó abundantemente sobre nosotros con gran sabiduría e inteligencia. Bueno, y 1:10. Bueno, entonces no siga leyendo hasta el 10 para que tengamos la unidad de pensamiento. Él nos ha dado a conocer su plan salvífico que ha decidido realizar en Cristo, llevando su proyecto salvador a su plenitud al construir a Cristo en cabeza de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra. Al constituir. No construir, a constituir. Bien, listo. Gracias, Henry. A constituir a Cristo. Bien. A otro de ustedes que mire, por favor, Colosenses 1:20. A ver, aquí está allí María del Pilar. Colosenses 1:20. 1:20. 20. Y gracias a él. Por medio, sí, perdón. Y No, por sí. medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto los de la tierra como las del cielo, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Bueno, entonces, elemento importante, reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo. Luego, el triunfo de Cristo sobre los poderes, diríamos, antidivinos o que se consideraban divinos. En el caso de los colosenses había la creencia en la cultura griega de que había, como les dije, ahora una cantidad de divinidades, de seres intermedios, de ángeles con poderes prácticamente de dioses. Ustedes saben que en la cultura griega abundaban las divinidades. Por eso San Pablo cuando llegó a Atenas les dijo, bueno, en medio de tantos dioses que ustedes tienen, les voy a anunciar, les voy a hablar del Dios desconocido que por ahí vi un altarcito. Y decidió hablarles del Dios desconocido y gran fracaso para el pobre, porque cuando llegó a decir que les anunciaba a Cristo, muerto y resucitado, de eso deberíamos hablar después. Pa cuestión de pared de Cristo muerto que resucité, en eso no nos venga aquí con cuentos, ¿de verdad que? Pero estas dos cartas ayudan a precisar y a mostrar, sin grandes discursos, pero de manera práctica, concreta, cómo es el triunfo de Cristo sobre los poderes antidivinos. Bueno, en tercer lugar, Cristo es considerado como la paz entre Dios y los hombres. Es muy importante ese texto, allí solo un versito, pero de Efesios 2:14. Él fue alguien que busca Efesios 2:14, que derribó el muro que nos separaba, el odio. Pero eso hablando de los pueblos, de las culturas, de las religiones, diría uno, lo podemos alargar hoy en día. Ese texto es fundamental. El texto en la carta de los Efesios, capítulo 2, prácticamente desde el 11 hasta el final de ese capítulo. Aquí estamos como en el eje de ese bloque, de esa perícopa, el 2:14. Alguien que me lea 2:14, por favor. Don Alfonso Rodríguez puede leer, tiene su Biblia. Sí, aquí estamos, Padre. A ver. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio y de los dos pueblos que ha hecho uno solo. Eso, en el su odio, propia carne. Eso. Ahora Bueno, sí, ahí, no, el 2:14 por ahora. Entonces, fíjense, Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad o de odio que los separaba, judíos y griegos, o judíos y gentiles. Es fundamental ese elemento. Y luego la carta a los Efesios va a insistir muchísimo. Después en el capítulo 4, hablando de la familia, hablando de las relaciones de unos con otros, la paz. Cristo es nuestra paz, Él es nuestra paz. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad. Estoy leyendo el 16. Su venida ha traído la buena noticia de la paz. Paz para ustedes, los que están lejos, paz también para los que están cerca. No puede haber un cristiano, un católico, o una persona que conoce a San Pablo, un cristiano que no vive en paz.
La paz esté con ustedes, decimos en la misa, y con tu espíritu. Dense la paz contigo. ¿Cuál paz? Cristo, la paz entre Dios y los hombres, entre Dios y los seres humanos, por quien han sido superados todos los muros de separación. Bueno, ya nos había leído ahora la señora María 1:20. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como de la tierra, trayendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Entonces, llevamos varias claves importantes en estas cartas. Y ahí están viendo las cartas tanto Efesios como Colosenses. Entonces, pensamientos comunes en cuanto a la presentación cósmica, en cuanto a la reconciliación de todas las cosas por la muerte de Cristo, en cuanto al triunfo sobre los poderes antidivinos, vamos a volver a eso un poco más tarde. Cristo, que es considerado como la paz entre Dios y los seres humanos, quienes han sido superados los muros de la separación. Bueno, junto a estas ideas comunes hay que destacar algunas cosas nuevas en el pensamiento de Pablo. Por ejemplo, en lo que se refiere a la iglesia. Muy importante esto. Hay una eclesiología muy interesante y muy importante para nosotros. Yo creo que ustedes cuando leyeron las cartas lo pudieron percibir. Cristo no es solo un miembro, como los otros, lo que es la cabeza. Eso fue una cosa fundamental, importantísima, que ha definido la cristología y la eclesiología. Entonces, en eso le debemos mucho a este progreso que San Pablo hizo y que nos ayudó a entender. Cristo, cabeza de la iglesia. Y eso lo va a aplicar después al matrimonio, lo va a aplicar a la vida cristiana. Cabeza, con el significado de principio, de fuente de vida, de aquel que la anima, que la orienta, que la instruye, la forma, la acompaña, a la cual todo el cuerpo, de la cual cabeza todo el cuerpo depende. No hay cabeza sin cuerpo, pero no hay cuerpo sin cabeza. Por eso, Cristo sin iglesia no existe. La iglesia sin Cristo, imposible. Eso sería un fantasma, sería una de Efesios, sería una cosa, pues, imagínese usted un cuerpo por ahí sin cabeza. Terrible, imposible. Entonces, el primer elemento, y ahí se podía profundizar muchísimo. En segundo lugar, la presentación que él hace de Cristo destaca el señorío único de Cristo. De una manera distinta como lo presenta la carta a los Corintios, por ejemplo, o como lo presenta la carta a los Romanos. Entonces, aquí hay ese elemento fundamental dentro de la cristología, el señorío de Cristo. Él es la manifestación de Dios, la perfecta imagen de Dios, el primogénito, es otra noción, otro elemento. Entonces, primer elemento, Cristo cabeza de la iglesia. Segundo, el señorío de Cristo, Cristo Señor de todo. Todo fue creado por Él y para Él. Nada de lo que existe fue creado sin Él. Por Cristo, con Él y en Él. Lo va a repetir varias veces. Lo había dicho un poco en la carta a los Romanos, pero aquí lo presento de una manera mucho más clara, más sencilla. Luego Cristo como tercer elemento, como primogénito de entre los muertos, como plenitud. Eso es muy importante y típico de la carta, sobre todo a los Efesios y un poco de la carta a los Colosenses. El pléroma en griego, la plenitud que llena y da sentido a todo. Importantísima esa frase. Y una clave muy importante de la carta, sí, pero de nuestra vida cristiana. Cristo, plenitud que llena y da sentido a todo. Sin Cristo nada se llena, nada se completa, todo queda a medias, queda un vacío impresionante. Pero no solamente como un relleno, como un tapahuecos, es que en él se encuentra la plenitud de la existencia humana, la plenitud del bautismo, la plenitud de la creación, la plenitud de la redención, la plenitud de la salvación, la plenitud del poder de Dios que es el Espíritu se nos da por Cristo. La plenitud del misterio se revela, se desvela, se manifiesta, se da a conocer en Cristo. Ese término plenitud es muy importante como el término misterio, que no es lo enigmático, lo extraño. En la carta a los Efesios, si ustedes quieren comprender cómo es el misterio de Cristo, cómo es el misterio de la salvación, cómo es y en qué consiste el misterio de la iglesia,
¿Cómo es posible el misterio de nuestra salvación? ¿Cómo es posible que los que no son judíos, que no son de la raza elegida, que no son directamente descendientes de Abraham, cómo puede ser posible la salvación, la de ustedes y la mía? Ese misterio oculto desde siglos ha sido revelado a ustedes, los de Éfeso, que también los paganos son herederos de Dios, coherederos con Cristo. Imagínense esa maravilla. Formidable. Y eso está en la carta a los Efesios y un poco también en la carta a los Colosenses. En Filipenses habrá otros elementos que vamos a mirar más adelante. Luego, entonces, la iglesia. La iglesia, además de ser el cuerpo de Cristo, es el lugar donde habita Dios. Si Dios habitaba en la tienda del encuentro, si Dios habitaba en el templo de Jerusalén, Dios habita en la iglesia, no en el templo. En la iglesia comunidad, en la iglesia asamblea, en la iglesia doméstica, que es la familia, en la iglesia comunidad que se congrega, en la iglesia que celebra, en la iglesia que ora, en la iglesia que hace todo para la alabanza de la gloria de su nombre. De hecho, en el himno ya de la carta a los Efesios hay esa presentación de la iglesia. Cristo ha sido constituido cabeza de la iglesia. En la carta a los Colosenses, que vamos a leer un poquito más adelante en el himno, igualmente. Entonces, lugar donde habita Dios. No lo podemos encontrar si no es en la iglesia. Y por eso considero decir, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia, como lugar donde habita Dios, es el lugar donde se encarna. Si Jesús habitó, la palabra de Dios habitó en las entrañas de María, y gracias a María, a la Virgen María, digamos, ese verbo de Dios que estaba con Dios, que era Dios, puso su casa en medio de nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria como hijo unigénito de Dios. Y estoy citando a San Juan. Pues imagínense, el lugar donde habita Jesucristo, donde lo encontramos, es en la iglesia. Y bueno, ¿qué sentido tiene esta historia? ¿Hacia dónde nos orientamos? ¿Hacia un caos final? ¿Hacia una destrucción definitiva? ¿O hay una etapa de plenitud final, de perfección definitiva, de encuentro cara a cara, como diría San Juan? Eso que se llama la escatología, es decir, el tratado sobre sobre la finalidad última, sobre el eschatón, sobre lo final, lo definitivo, lo pleno. Entonces, en estas dos cartas se va a mostrar claramente que las cosas encuentran su plenitud en Cristo Jesús, que el sentido de la historia no es quedarnos en las cosas aquí de abajo, es poder llegar a las cosas de arriba. Que lo definitivo, lo pleno no está en las cosas temporales. Y entonces hay que saber abrirse al futuro, a lo que vendrá. No con miedo, no con pánico, no con pavor, no con susto, porque en Cristo descubrimos que ese futuro es un futuro promisorio, luminoso, un futuro que tenemos que prepararlo con Él, que hay que recorrerlo con Él, que hay que pasar por, evidentemente, como Él, por la muerte, por la vida nueva que viene de la resurrección, pero es con Él. El futuro, digamos de otra manera, sin Cristo no hay futuro. Sin Cristo, todo cae, todo queda sin futuro. Dice el Papa, dijo el Papa San Juan Pablo II, una cosa que me ha impresionado mucho. Hay que mirar el pasado con gratitud. Hay que vivir el presente con intensidad. Y hay que abrirse al futuro, hay que preparar el futuro, hay que construir el futuro, hay que comprometerse al futuro con dinamismo, con confianza, con valentía. Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con intensidad, abrirse al futuro con entusiasmo y con confianza, comprometerse. Entonces, estas dos cartas nos presentan el futuro de una manera como más cercana, más palpable. En la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, hay que hacer
bueno, está presentado de una manera maravillosa. Entramos en comunión con el misterio de la Trinidad, en el caso de la carta a los Romanos. En estas cartas se demuestra de una manera un poco más sencilla. Continuemos mirando entonces, o completemos esta visión, vuelvo atrás un poquito entonces con estos elementos que marcan una cierta novedad y unos acentos fundamentales. Una palabrita, antes de que hagamos una pausa, miro estas dos diapositivas que faltan. En relación con la carta a los filipenses, en primer lugar, porque ahora esto, ustedes vieron que hay muchos nexos entre Colosenses y Efesios, lo mismo que ustedes habían visto entre Romanos y Gálatas, aunque decir que son paralelos, sí, no, porque uno mira la carta a los Romanos y uno mira la carta a los Gálatas, y hay cositas que se acercan, pero hay mucha cosa muy distinta en cada una. Ustedes miran Efesios y Colosenses, y sí, ahora vimos que hay ciertos elementos comunes, pero cada carta tiene su propia unidad, su propia identidad, y vamos a ver si el tiempo nos da para que yo les destaque las grandes claves teológicas de cada una, para ver si eso les puede servir. Digamos un asunto aquí en relación con Filipenses y otra cosita en relación con Filemón. Resulta que es difícil mirar la carta a los Filipenses como si tuviera las mismas ideas que las dos que acabamos de mencionar. Y eso entonces nos hace, digamos, o ha puesto en bastante inquietud a los estudiosos, a los exégetas. La carta a los Filipenses tiene un tono muy familiar. Eso hay que decirlo, mucho más que la carta a los Efesios y que la carta a los Colosenses. Aquí hay un tono mucho más familiar, hay un tono muy agradecido. Uno encuentra un Pablo casi que mamá, un Pablo casi que papá y mamá, queriendo alimentar a sus hijos. Aquí no se le ve como tan agresivo como aparecía, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que les dice, bueno, ¿quién los sedujo a ustedes, estúpidos? No se dejen embolatar. Si alguien les predica un Cristo distinto, nada. Aquí es menos agresivo. Pero les va a decir quién es Cristo y cómo se tiene que renovar la vida, y que al punto donde cada uno haya llegado, eche para adelante, no eche para atrás. Lo va a decir en la carta de los Filipenses 3:17. Corramos, avancemos buscando a Cristo. No nos cansemos, no se cansen, hay que avanzar, hay que echar para adelante. Imitando a Cristo, el cual siendo de condición divina se anonadó a sí mismo. Y nos dice cómo vivir la vida cristiana al ejemplo de Cristo. Pero al punto donde cada uno haya llegado, usted ha avanzado mucho. Ah, bueno, maravilloso, pues desde el punto donde ha llegado, avance más. Usted se siente que está muy atrasadito, pues entonces eche para adelante, avance. Y eso hay que hacerlo con un tono, con un ambiente de alegría, todo lo que sea bondad, alegría, todo. Me atendé que una cosa muy interesante de esa carta a los filipenses. Voy a mirar el 4:4, además de decir que estén contentos, que estén alegres, dice una cosa muy interesante, de los filipenses. Dice, todo lo que sea virtud, todo lo que sea digno de imitarlo, todo lo que sea digno de bondad, fíjense aquí. Estén siempre alegres en el Señor, les repito, estén alegres, que todo el mundo los conozca por su bondad. El Señor está cerca, que nada los angustie. Estoy leyendo en 4:6 en este momento. Que nada los angustie. Al contrario, en cualquier situación, presenten sus deseos a Dios orando, suplicando, dando gracias. Y dice el versículo 8. Me salté un poquito ahí. Por último, hermanos, tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero, de noble, de justo, de limpio, de amable, de elogiable, de virtuoso, de recomendable. Practiquen asimismo lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto de sus apóstoles, de sus maestros, de sus catequistas, y el Dios de la paz estará con ustedes. Bueno, entonces, en esta carta, repito, hay un tono muy, muy familiar, muy cercano, como muy sencillo. Se descubre un Pablo como más humano. Destaquemos tres cosas importantes en esta, o cuatro cosas importantes en esta carta, así como grandes claves. Bueno, la única posibilidad, primer elemento que hay que destacar en esta carta, la única posibilidad que hay
de acceso a Dios y el único camino para poderse salvar nos ofrece la fe. En ese sentido se parece a Romanos. El justo vive de la fe. La fe como una adhesión, como una unión, no se siente como una cosa intelectual, ni como un cuerpo doctrinal, ni como una cosa de boca, como algo existencial, vivencial, profundo. Entonces, lo que nos abre al contacto con Dios, lo que nos da acceso a Dios, lo que nos abre a la salvación, no es la ley, no son los mandamientos solamente, no es un cumplimiento de una serie de normas, es la fe. Y la fe como una unión existencial, como un injerto en Cristo. Eso lo dijo la carta de los Romanos. Pues aquí, sin necesidad de entrar en esa especulación, digamos, de cómo explicar el bautismo como una inserción en Cristo. Lo dice simplemente, la fe no es una cosa solo de lado, sino que es un elemento existencial. Primero. Segundo, la iniciativa del camino de la salvación es de Dios y vale la pena que le creamos. ¿Por qué vamos a dudar? Creámosle, démosle crédito, prestémosle fe, no nos va a defraudar. La iniciativa de este camino de salud, de salvación, está en Dios, a quien vale la pena prestarle atención. En tercer lugar, el himno cristológico de la carta a los Filipenses, que está en el capítulo 2, versículos 6 al 11, es otra joya preciosísima, que muestra ese himno cristológico, nos muestra cómo en nuestro camino hay que recorrerlo con Cristo. Fíjense cómo introduce ese himno, porque a veces empezamos el himno sin leer Efesios, Filipenses, Colosenses, sin leer lo que lo introduce. Y sin eso se pierde, que entonces nos vuelve un himno muy lindo, pero muy teórico. Que comienza diciendo, el cual, Cristo Jesús, siendo de condición divina, se anonadó, se abajó, se hizo obediente, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre, toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua debe proclamar Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Pero, ¿cómo comienza? Hágame el favor, si la señora Chely tiene su Biblia abierta, busquen en los Filipenses el capítulo 2, 1 al 5. Del 1 al 5. Sí, porque hay que leer la introducción para poder entender el himno, hay que saber por qué ese himno está puesto allí, 1 al 5 del capítulo 2. Ok. Si me permiten una advertencia en Cristo, una exhortación afectuosa, algo que proceda del Espíritu, y me surgiera la ternura y la simpatía, entonces colmen mi alegría, poniéndose de acuerdo. Estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto, no hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpense cada uno por los demás. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Y ahí habría dos puntos. En el griego hay dos puntos. Indica que lo que viene quiere explicar, cuando dice, tengan pues los sentimientos que corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos que tiene Cristo Jesús? El cual, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo, se hizo semejante a los hombres en su condición humana, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese camino es lo que permite que uno llegue a ser exaltado, por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo nombre.
Y así, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclama que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, repito o insisto en que ese himno nos muestra el camino por el cual podemos llegar realmente a tener real prestigio, real nombre, honor, gloria. Es por ese camino de servicio, de anonamiento, de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Nada de rivalidades, nada de egoísmo, nada de griterías, nada de insultos. Por eso la carta comienza, allá en ese capítulo 2. Dice, llénense de alegría, teniendo unos mismos sentimientos, compartiendo un mismo amor, viviendo en armonía, sintiendo lo mismo. No hagan nada por rivalidad o vanagloria, sean por el contrario humildes, consideran a los demás superiores a ustedes mismos. No busquen sus propios intereses, sino de los demás. Bueno, eso sería muy interesante, eso para un retiro, para una meditación, maravilloso. Bueno, entonces, ese es el camino que hay que recorrer. Cuarto elemento, el cristiano aprende a valorar todo lo que hay de bueno fuera de sí mismo. Aprende a valorar lo bueno que hay en el mundo, en la creación. Eso es interesante, importante. No creamos que lo bueno solo tenemos los hay cosas de bien que, aunque no, digamos, no sea propiedad nuestra, es obra de Dios. Y hay huellas de esa bondad de Dios fuera incluso de nosotros mismos y de nuestro mundo cristiano católico. Quinto elemento, el cristiano, al morir, entra, se pone en contacto con Cristo. El cristiano inmediatamente después de la muerte está en y con Cristo. Y como me pedían, si tenemos tiempo, diremos alguna palabra sobre las cartas a los tesalonicenses, cuando se presenta allí la escatología o se presenta allí la parusía, esa palabra que a lo mejor les explicaron y que hacen que llamen esas cartas, dizque cartas parusiales. Lo que es importante es decir que el sentido de la vida, después de morir, al pasar por la muerte, es estar con Cristo, vivir con Cristo. San Pablo lo hizo de una manera muy simple, lo decía ya en el año 49. Recuerden que esa primera carta a los tesalonicenses es del año 49, 50 más tarde, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, o sea, el primer escrito del Nuevo Testamento. Y ahí dice una cosa muy simple. Bueno, la muerte va a llegar sin duda. ¿Qué pasa con la muerte? No tengo muchas cosas para decirles. Estaremos para siempre con el Señor. Consuélense con eso. Simple, sin tantos discursos, sin tanta cosa. Estar siempre con Él. Aquí yo acabo de decir, el cristiano inmediatamente después de esa muerte está en y con Cristo. Y en fin, esta carta a los filipenses destaca el pensamiento de la alegría, que es muy repetitiva en esta carta. Al menos hay casi que 30 veces que se menciona la palabra alegría. Vale la pena que por curiosidad la leyeran, al punto de que algunos superficialmente, pero bueno, con cierto sentido, en razón de esa palabra que se repite, la llaman la carta de la alegría. Bueno, entonces, resumo y, por Dios, el tiempo vuela. Entonces, hemos comparado Colosenses y Efesios. El tema común de las dos, si quisiéramos, sería el de la escatología. Pero es difícil compararla con la carta a los filipenses y con, con las cartas a los tesalonicenses. Porque la manera como se describe esa meta hacia la cual caminamos, esa vida eterna, como se describe esa plenitud definitiva, en Filipenses es presentado de una manera distinta como se presenta en la carta a los Colosenses y a los Efesios. Alguien que por favor me lea Filipenses 3:20 y luego que me lea 4:5. A ver, ¿quién más yo miro por aquí? La señora Hilda tiene su Biblia, pero tendría que abrir el micrófono. Henry se la va a abrir. Un momentico, a ver. A ver, ya. A ver, doña Hilda, hágame el favor de leer
en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículo 20. Listo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a Jesucristo el Señor. Imagínense, qué ¿Está ahí? maravilla. Y usted misma, si quiere, Ahí. usted misma vaya al capítulo 4, versículo 5. Dice que todo el mundo los conozca por su bondad. El Señor está cerca. Bueno, así, sencillito, sin muchas arandelas. De manera que hay una cosa importante en todas estas tres cartas, después vamos a añadir algunos elementos sobre la carta a Filemón. Hay gran coincidencia en la manera de presentar la esencia de la vida cristiana. Ojo, mis estimados hermanos. Ustedes quieren saber en qué consiste la vida cristiana, de manera más existencial, concreta, práctica, sin querer menospreciar Romanos y Gálatas, que son formidables. Estas tres cartas les ayudan a ustedes, nos ayudan a entender, casi que a entender cómo es la vida cristiana, cómo vivir cristianamente, cómo aprender a tratarse, a sobrellevarse, a vivir en la familia, en el trabajo, en las relaciones con los demás, en la vida sacramental. ¿Dónde está la esencia de la vida cristiana? Y la esencia es una frase, ahí está escrita entre comillas, estar con Cristo. La esencia es vivir el bautismo. Ya Romanos ha presentado una teología formidable sobre el bautismo. Capítulo 5, capítulo 6 sobre todo, capítulo 8. Y cómo eso se aplica, capítulos 2 al 15. Pero aquí es la vida cristiana, es un estar en Cristo, es desarrollar el bautismo. Y la vida cristiana, vivir la vida cristiana, vivir el bautismo, vivir es insertarse en el misterio de Cristo. Ese misterio que estuvo escondido desde antiguo, que parecía reservado, escondido, que no se ha manifestado a nadie. No solamente está abierto a los apóstoles, y no solamente está abierto a la comunidad de Jerusalén, está abierto a todos los paganos. Eso es una revelación formidable, eso es una noticia extraordinaria. Si el nacimiento de Cristo fue formidable, imagínense la posibilidad de que nosotros, que no somos descendientes del pueblo judío, también estamos llamados a la salvación. Entonces, cartas de la existencia cristiana y cartas de la existencia cristiana escritas a partir de una experiencia, no de estar tranquilito y confortable, sino viviendo la experiencia de la prisión, viviendo la experiencia de saber que no tengo, digamos, la, entre comillas, libertad de hacer todo lo que quiero, pero tengo la enorme experiencia de la libertad que viene de Cristo Jesús. Y por eso la carta a Filemón es una concretización en 25 versículos, nos va a dar no soltanto una teología de la libertad, pero nos va a dar un sentido de cómo vivir la vida cristiana en relación con quienes aparentemente o de hecho eran esclavos, y cómo tenemos que aprender a vivir como hermanos y cómo aprender a reconocer en el otro a Cristo Jesús. Pues vuelve a insistir sobre ese elemento de que la vida cristiana consiste en reconocer a Cristo en los demás. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una pausita ahora porque ya pasamos hora y media aquí juntos con el retraso y todos, van a ser las 8:30. Entonces, si quieres, hacemos una pequeña pausa y luego, pues, vemos si yo puedo, si puedo, digamos, dar como unas pautas centrales de cada carta, o si les doy tiempo a que ustedes hagan preguntas después de todo el estudio que hicieron. Yo me imagino que con la lectura que hicieron, el estudio que hicieron, la meditación que han hecho en todos estos meses, lo que les estoy diciendo hoy, pues es una repetición de lo que ya habían leído, estudiado, compartido, pero quizá les permite como recoger todo en un pequeño cofrecito y así en esta horita y media, en estas 2 horas, pues decir lo que hicimos valió la pena porque hoy entendemos mejor
esto que el Padre nos está diciendo, que ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado de San Pablo directamente en los comentarios que hemos hecho, en el compartir que hemos hecho. Yo espero que sea eso, que yo aquí no estoy diciendo nada nuevo, estoy repitiendo lo que ya ustedes mismos habían encontrado, porque un estudio así, despacito, lento, saboreado, le permite a uno entender mejor las cartas que cuando uno va a la misa oyó y se le olvidó qué fue lo que leyó. Es la ventaja de ese estudio que ustedes hacen cada 2 semanas, en fin, esos encuentros, y habrá que ver, y vamos a hablar más tarde, qué van a hacer a partir de enero, porque ustedes no pueden quedarse sin la palabra de Dios, pierden el combustible de su vida, pierden el lubricante, y pues aunque se encuentre en la misa de cada domingo, de cada día, el estudio de unos libros bíblicos de manera continuada, eso da a uno la riqueza de entender, no palabritas sueltas, sino entrar la trama, el pensamiento de San Pablo, de los otros autores que tenemos que buscar enseguida. Entonces, ¿podemos ir a una pausa, Henry? Bueno, entonces permítanme presentarles al señor, ¿por qué no pasó aquí? Ya. Bueno, al señor Filemón y al señor Onésimo, San Filemón y San Onésimo. Aquí está en este diapositivo los dos. San Filemón a la izquierda y San Onésimo a la derecha. Ya habíamos presentado a San Onésimo hace un rato, ¿no? Pero ahora quise mostrarlos juntos porque al fin de acá esa pequeña carta, pues nos da esos dos personajes significativos. Bien, entonces yo creo que podemos dar un espacio para algunas preguntas, o si no, también, si no, yo trato de darles unas, no soy capaz, unas claves así relativamente sencillas de cada una de las 4 cartas. De pronto eso les pueda servir más, pero no sé, Henry, ¿qué piensas? Si ustedes quieren hacer preguntas, pues damos un tiempo para preguntas y tenemos prácticamente 20 minutos, porque no, pues hay que respetar los horarios también, ustedes tienen que mañana madrugar actividades. Entonces, si les parece, les doy tiempo que hagan preguntas en razón del estudio que hicieron, de las compartir que tuvieron en sus grupos, o en sus encuentros, perdón, para que podamos, con lo que ya les dije, precisar un poco más, o si más bien les doy unos elementos centrales de cada una de las 4 cartas. No sé si el padre Jorge ya les había dado algo cuando hizo la introducción. No sé qué sugiere Henry o alguno de ustedes. Yo creo que quien coordina allí es Henry o es María del Pilar. Yo creo, padre, que mejor que nos diera las claves. Sí, ¿qué piensan los demás? Pues si no hay preguntas, si alguien tiene una pregunta, pues Levanten la siéntase mano, libre por de favor. hacerlo ahorita. Exacto, sí. Y si no, entonces pasamos con las claves. Pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad, habrá muchas, pero en fin, si alguien quiere hacer alguna, pues levante la mano y ya Henry me avisa de quién se trata y se abre el micrófono para que pueda presentar su pregunta. Bueno, si acaso a alguien se le ocurre, entonces se levanta la mano y Henry, por favor, está prestando atención a quien tenga alguna inquietud. Bien, entonces, retengamos entonces lo siguiente. En general, estas cartas, como dije al comienzo, máximo tienen, yo dije 2 años, de 58 al 60, pero coloquémoslo en un contexto más amplio, 58 al 63, 4 años que Pablo pasó en prisión, unos en Palestina y luego en Roma. Fue un tiempo para meditar, para profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Eso ya ustedes lo entendieron, lo vieron desde que comenzaron este estudio, y en esas cartas fue ese procedimiento. Tiempo para meditar, tiempo para profundizar en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En la carta a los Filipenses, entonces, como ya les dije, es una carta con un tono muy familiar, muy confidencial.
Es la más familiar y la más confidencial, fuera de la carta a Filemón, claro. Las dos son muy familiares y muy confidenciales. Es la carta de un amigo que se encuentra en dificultades. Pablo sabe, él reconoce que está con dificultades. Carta de un amigo con dificultades a otros amigos, de los cuales él no se ha olvidado de ellos y está seguro que ellos tampoco se han olvidado de él. Es esa carta del amigo que reconoce que los amigos lo han tratado de ayudar. Es una carta que expresa gratitud. Y que muestra las preocupaciones que tiene Pablo, que conoció a esta gente, a que la quería, pero que se preocupa y que está sufriendo por algunos problemas que hay allí. Le duele a Pablo que en la comunidad haya desavenencias e incomprensiones. Y eso a él le da mucha tristeza. Lo hace sentir mal. Y le preocupa que haya gente que esté tratando de dividir la comunidad y que haya gente que se deje separar de Cristo. Entonces, en esa carta hay como 3 puntos, 3 claves fundamentales. La primera, a ver, contigo voy a mostrar eso. Bueno, la primera, una invitación constante a la alegría. Incluso, aunque sepamos que la muerte viene, que será muerte porque estamos en prisión y nos van a condenar, la muerte que sea la de Cristo, que pues, se anonadó, se abajó, pero se ve que la muerte se le viene encima, la nuestra. Constante, invitación constante a la alegría, incluso ante la perspectiva de la muerte. Segundo, una preocupación por el crecimiento espiritual. Si usted quiere crecer espiritualmente o ayudarle a alguien a que crezca espiritualmente, a que avance, recomiéndenle, lean, mediten la carta a los filipenses. Preocupación por el crecimiento espiritual y también preocupación por la armonía y la unidad de la comunidad. Crecimiento espiritual, armonía y unidad de la comunidad. Tercero, esa carta nos ayuda a entender el papel, el rol, la función central de Cristo en la historia de la salvación. Ya yo se lo dije, se lo mostré, pero lo repito. Papel, rol, función, misión central, fundamental, capital de Cristo en la historia de la salvación. Más aún, ese Cristo como el modelo supremo del cristiano, en todo y sobre todo y por todo, en todo y para todo. Modelo de cristiano en todo y para todo. Y cuarto, podemos decir, el cuarto elemento de esta carta a los filipenses es una exhortación a mantenerse firmes en la fe, pero creciendo en esa fe. No es quedarse firmes, estancados y anquilosados en stand-by como adormecidos, congelado, no. Es un mantenerse firmes en la fe, creciendo, mantenerse firmes en la fe, avanzando, progresando, conociendo. Entonces, yo lo diría de otra manera, el dinamismo de la fe en el diario vivir. Entonces, esa carta no es una carta sistemática, no es un tratado con títulos y subtítulos y el A se divide en 1 y 2 y el B está en relación con el 1. Él va hablando espontáneamente. Es una carta atenta, personal, tierna, cordial, con un tono de exhortación. Bien.
Eso entonces la carta a los filipenses. Los colosenses, de la cual hemos hablado más en esta noche, pero hagamos un resumencito también. Primero les recuerdo que esa carta se dirigía a una comunidad como bastante grandecita, una comunidad más o menos considerable. Una comunidad que tenía gente convertida del paganismo y que había un buen número de judío-cristianos, pero que muchos eran de cultura griega. Los problemas que había allí uno los puede descubrir al leer la carta. Una comunidad en la que había errores graves que se mezclaban con la fe cristiana. En esa comunidad hay mezcla de elementos cristianos, de elementos judíos y de elementos paganos. Unos buenos y otros que hay que purificar. Lo muy interesante en el diálogo intercultural que vivimos hoy en día, nuestro Quebec, en Montreal, cómo compaginar, cómo encontrar esa carta, elementos en que se mezcla lo cristiano con lo judío, con lo pagano, con otras religiones, cómo estar atentos para, no para afirmar con los ojos cerrados unas cuantas verdades, sino para descubrir el dinamismo de la fe, para descubrir los errores y para descubrir las certezas. Bien, entonces, esta carta insiste en los siguientes puntos. Primero, centralidad de Cristo. Casi que podríamos decir que esa es la carta que más destaca el papel central de Cristo. ¿Por qué? Porque va a decir que Cristo Jesús es el centro del universo, es el primogénito de toda la creación, es el primogénito de la redención, es la cabeza de la iglesia, es el hijo del amor de Dios. Entonces realmente la insistencia sobre la centralidad de Cristo es muy grande. Y ese conocimiento de Cristo no puede ser un conocimiento simplemente conocer por conocer. Él lucha contra la gnosis, el gnosticismo, la gnosis que aún encontramos en nuestras ciudades y en nuestros grupos a veces de cristianos por ahí. Es un conocimiento de Cristo como una especie de entusiasmo por el conocimiento, pero no por la experiencia de vida. O por un desprecio de lo material. Sí, hay que conocer a Cristo, pero sin interesarnos en lo que pasa en esta tierra, ¿no? Hay que saber equilibrar las cosas. Entonces, segundo, la relación siempre con Cristo. Un segundo elemento. Cristo como cabeza del cuerpo, como cabeza de la iglesia. Y en ese sentido, entonces, la iglesia animada por Cristo, a la comunidad cristiana, la familia animada por Cristo, sostenida por Cristo, amada por Cristo, nutrida por Cristo, viviente por Cristo, llamada a la resurrección, a la vida nueva por Cristo. Entonces, una comunidad cristiana, la iglesia, que vive desde sus entrañas esa unión vital. Es Cristo quien da a luz la iglesia. Y entonces ella nace y vive gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y nosotros vivimos de la muerte y la resurrección de Cristo gracias al bautismo. En esa carta a los Colosenses, una cosita porque interesante, y es que esa carta precisa, da una precisión sobre el culto a lo que llamaríamos unos seres intermedios, que sean ángeles, que sean principados, potestades, dominaciones, y eso se presenta en todas las culturas,
Ahí nos ayuda a poner como en su punto esas situaciones. Todos esos seres intermedios, digámoslo así, no valen nada si no los ponemos en relación con Cristo. Nada de eso existe si no estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Tercero, en fin, otro punto, esa carta insiste en el cristiano como una persona, un hombre nuevo. Fundamental ese punto. Por el bautismo, por la palabra, por la oración, por relación con Cristo, el cristiano es un hombre, es una persona, es un ser nuevo. Por su unión con Cristo cabeza, es un hombre nuevo. Por el bautismo, es un hombre nuevo. Y por eso tiene que renunciar al hombre viejo. Y hay muchas cosas de viejo en los niños y en los viejos que somos nosotros. ¿Por qué renunciar a este hombre viejo? No que los viejos sean despreciables, sino porque es para recobrar la imagen del Creador, para pasar, digamos, para poder encontrar la plenitud necesitamos renovarnos. Y el hombre nuevo por naturaleza, por esencia, es Cristo Jesús. Bien. La carta a Filemón. Esa carta a Filemón, bien sencillita, entonces destaquemos como los elementos del contenido teológico y espiritual. El tema es la esclavitud que se vivió en las culturas, porque vivimos hoy en día esclavos de muchas cosas. Y ojo con eso que es muy importante para la actualización de la carta, comprender bien el contexto original, inicial, ese tipo de esclavos donde se vendían, se compraban, los señores tenían gente de la cual eran como dueños, hacían lo que querían casi con esos esclavos, eso pues lo conocimos, pero hay unos nuevos tipos de esclavitud mucho más refinados hoy en día. Como esa carta nos puede ayudar a interpretar y a leer cómo lograr la verdadera libertad. Entonces, esta carta, digamos, muestra la contradicción que hay con el mensaje de Cristo si no se dan pasos concretos de búsqueda de la verdadera libertad. Digamos que esta carta a Filemón, el tema principal es que todos somos iguales ante Dios. Que tú eres rico, que yo soy pobre, que tú eres griego, que yo soy latino, que tú eres... no, todos iguales ante Dios. En esta carta no hay un esquema propiamente, pues es muy breve. Pero Pablo intercede por Onésimo. Hay un elemento muy interesante que es la intercesión, la acción de gracias, da gracias por el cuidado que ha tenido Filemón con respecto a Onésimo. Y esta carta además pone toda esa situación, esa situación muy concreta, muy particular en relación con Cristo. Una vez más, la centralidad de Cristo. En fin, destaquemos, ahí sí es un poquito más larguito, vamos a ver, la carta a los Efesios. Como ya ustedes saben, Éfeso era una capital importante. Hubo un desplazamiento entre Éfeso y Mileto, como lo vimos en los Hechos de los Apóstoles, lo vieron cuando le estaban estudiando las cartas. Entonces, Éfeso es la capital de la provincia romana del Asia, una ciudad importante. Allí estuvo San Juan, parece que allí pasó un tiempo la Virgen María también, allí se escribió el Apocalipsis, según dice la tradición. Bueno, es decir, en relación con las iglesias, Éfeso es una de las 7 iglesias, no digo que allí se escribió, aunque se dice que allí vivió María y que posiblemente allí había escrito algo San Juan, bien que según el texto del Apocalipsis fue en Patmos.
estando en Patmos, entró en éxtasis, en experiencia espiritual. Bueno, entonces esta iglesia, ciudad importante del Asia, de la provincia romana de Asia, relativamente cerca está el mar Mediterráneo, fue una ciudad floreciente. Bien, entonces en la carta hay dos elementos, dos partes importantes, una parte doctrinal y teológica, los capítulos 1 al 3, que insisten en Cristo y en la iglesia. Parte doctrinal y teológica, insistiendo en Cristo y en la iglesia, son los capítulos 1, 2 y 3. Y hay una parte moral, una parte exhortativa, una parte parenética, una parte de llamada de atención, si se quiere, de corrección, de ponerles delante de la cara los problemas, los pecados, los desórdenes, y al mismo tiempo una parte exhortativa. Entonces una parte moral y exhortativa. No es echar el agua y dejarlos hundidos ahí empecatados hasta por encima de la cabeza. Es una invitación a la unidad y a poner en práctica los deberes del propio Estado. Capítulos 4, 5 y 6. Ahí se habla de los esposos, se habla de los esclavos, se habla de los amos, se habla de las relaciones entre las personas en el mismo ambiente, de los cristianos entre sí. Comienza con eso en el capítulo 4, hablando de un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Entonces, dos grandes partes, una parte doctrinal y teológica, 1 al 3, Cristo y la iglesia, una parte moral y exhortativa, de consejo, de ánimo, como una invitación a la unidad y a comprometerse en serio con lo que tenemos que hacer cada uno, capítulos 4 a 6. Especifiquemos un poquito para que ustedes puedan recoger esto en este encuentro. Destaquemos tres cosas. Uno, primera, la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Sin ser una abstracción sobre la Trinidad, habla de la Trinidad. Es la Trinidad en acción, en dinamismo, no es una especulación, no es las tres personas distintas y un solo Dios verdadero. No entra en discusión cómo es que esas tres personas son personas. Eso la Edad Media lo hizo, el magisterio de la Iglesia lo ha hecho, la Carta de los Romanos tampoco entra en esa discusión, nos presenta de una manera mucho más activa, mucho más comprometida. Entonces, acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la salvación. El Padre nos elige para ser sus hijos. Elección. Y el himno que leímos insiste en que la elección viene de parte de Dios. El Hijo nos obtiene la redención para alabanza de la gloria de su nombre. El Espíritu Santo nos sella y es la garantía de la herencia. La herencia. En Romanos se habla de la herencia. En Efesios también se habla de la herencia. Pero el Espíritu Santo es el que nos sella y nos garantiza y nos da la capacidad de poder caminar y trabajar para llegar a recibir como regalo, no merecer, a recibir como regalo la herencia. Entonces, el resumen, digamos, de esa teología trinitaria, que no es especulativa, sino que es laudativa, en forma de oración, de alabanza, de bendición. Bendito sea Dios, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Fíjense que ya comienza allí. Bendito sea Dios, nos ha elegido en Cristo Jesús. Padre nuestro Señor Jesucristo. Él nos eligió en Cristo. Nos destinó de antemano por decisión suya a ser sus hijos. Nos destinó a conocer su plan de salvación. Y todo esto termina diciendo, finalmente, nos ha sellado con el Espíritu Santo prometido, garantía de nuestra herencia. Entonces, este himno, pues, y esta carta tiene ese fuerte acento trinitario, pero de una manera muy práctica, digo, de una manera laudativa, orante. A la Trinidad no se llega solamente con discursos, ni con definiciones. Se llega tampoco solo con el sentimiento y con la emoción, pero parte de esa relación que tenemos
personal y comunitaria con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De manera que, digámoslo de otra manera, Dios, Padre, que ya nos llama a ser sus hijos, Cristo que nos redime, y el Espíritu Santo que nos da fortaleza para poder asumir esa salvación, para poderla actualizar. Pero el centro de esa historia, el centro de la Trinidad, la manera como hemos conocido a Dios, eso lo dice todo el Nuevo Testamento, eso no es una novedad ni de San Juan, la vez de San Juan, es de San Pablo también, es que Cristo es el centro de esa historia de la salvación, que nos pone en contacto con el Padre y nos ayuda a captar la acción del Espíritu Santo. Segundo, punto grande, la unidad de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. Unidad de la iglesia, cuerpo de Cristo. Las discriminaciones deben desaparecer. Ya no hay judío, no hay griego, no hay pagano, no hay gentil, no hay privilegios raciales, no hay privilegios religiosos, no hay privilegios culturales o sociales. Unidad. Y eso lo repite frecuentemente en la carta. Lo insiste en el capítulo 4. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Es impresionante la fuerza que hay allí. Pero eso es solo como una conclusión casi. Así pues, yo, el prisionero por el amor del Señor, les ruego, les exhorto. Es que San Pablo casi que se ponía a rodillas para pedirles, como corresponde a la vocación a la que han sido llamados, que se comporten con gran humildad, amabilidad, paciencia, acéptense mutuamente con amor, preocúpense de conservar mediante el vínculo de la paz la unidad, que es fruto del Espíritu. Y ahí viene, ¿dónde está esa unidad? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo Espíritu, un solo cuerpo, una es la esperanza, una es la vocación a la que han sido llamados. Bueno, en fin. No vamos, ya el tiempo se nos pasó, ya pues en 7 minutos. Unidad en cuanto cuerpo de Cristo, unidad de la iglesia en cuanto cuerpo de Cristo. Unidad que no es ni uniformidad ni pasividad. Es verdad que es Cristo el que asegura la cohesión, pero yo no puedo cruzar de brazos y bueno, ya estoy bautizado, ya estoy unido a Cristo, me fui confirmado, comulgo, leo la palabra de Dios, sino que es una unidad dinámica, en colaboración, en actividad, en movimiento. Ojo con eso, es muy importante. Es una unidad que nos ayuda a entender dónde está el fundamento de la paz. Tercera gran pilar de esta carta a los Efesios es una exhortación, una súplica, un ruego, una insistencia a la vida nueva en Cristo. Bueno, vivir en Cristo primeramente, vivan en Cristo. No vivan en ustedes, no vivan solamente en el mundo, no vivan solamente de su estómago, de sus ojos, de sus apetitos. Y no me refiero solo a la sexualidad ni al sexo. Y San Pablo, lo vamos a ver ahí, alude a algunas cositas de esas, pero vivir la vida en Cristo y vivir una vida nueva en Cristo. Si ustedes estudian estas cartas, no pueden seguir siendo los mismos cristianos que eran antes que las estudiaran. De lo contrario, ya son culpables y son reos de culpa. Tienen un relato de culpa porque sabiendo no lo van a vivir, no lo han vivido. Ese es el problema de estudiar la palabra de Dios. Y ahí se van a cobrar por derecha. No estoy utilizando un lenguaje demasiado duro. Pero unidad, exhortación insistente, vehemente, fuerte, constante, radical, grande en la vida nueva en Cristo. Vida nueva que toca el bautismo, vida nueva que toca el matrimonio, por favor. Los hijos, los papás, los padres de familia, los compañeros de trabajo, los empleados. Y no estoy hablando de la carta de Filemón, estoy hablando de la carta de los Efesios, porque hay cosas muy concretas en el capítulo 5. Entonces, esto es para poder vivir como hijos de la luz. Que si uno vive la vida nueva en Cristo, no puede ser hijo de las tinieblas, tiene que ser un hijo de la luz, caminar como hijos de la luz.
y nos va a decir cómo lograr vivir esa vida cristiana, cómo vivir esa vida nueva. Hay muchas cosas muy concretas en esa carta. Pero hay una cosa bien interesante. A ver, alguno de ustedes, de pronto Henry, por favor, léame en el capítulo 6, por favor. En el capítulo 6, los versículos 10 hasta el 17. Es una comparación muy bella de cómo hay que vivir esa vida. Bueno, hay muchas cosas de la vida nueva. Sobre todo esa vida nueva la presenta en los capítulos 4, 5 y 6, con muchas cosas concretas. No es solamente la poesía, pero digamos que al final, pero ¿cómo yo logro trabajar para qué tengo que usar? ¿Qué tengo que comprarme? ¿Qué tengo que ponerme para poder vivir esa vida nueva en Cristo? Henry. Dice, por lo demás, que el Señor los conforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece, para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Manténganse, pues, en pie, rodeada su cintura con la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, bien calzados sus pies para anunciar el evangelio de la paz. Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe, con el que puedan detener las flechas encendidas del maligno. Usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieren algo más, mis hermanos? Formidable, concreto. Evidentemente el lenguaje poético, si se quisiera, pero ahí está. La vida cristiana es una lucha, es un combate, pero es un combate en concreto. Y ustedes los que tienen hijos o nietos, esposa, papá, mamá, den una miradita, por favor, allí al capítulo, a las nuevas generaciones no les gusta cómo se habla allí, pero es que hay que ver cómo se habla de la esposa, del esposo, cómo hay que ser luz en Cristo. Y entonces, en el capítulo 5 muestra cómo tiene que ser la vida de familia. Les habla a los esposos, les habla a los maridos, les habla a las esposas, les habla como a los padres, a papá, a mamá, a los hijos también. Maridos, esposas, igualmente maridos deben amar a sus mujeres. Hijos y padres, hijos obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a los muchachos, no les causen tanto fastidio que los vuelvan apocados. Corríjanlos ciertamente, pero enséñenlos en el Señor. Amos y esclavos. Bueno, entonces, vida nueva en Cristo. Y en concreto, hay que poner acento en el matrimonio. Yo quisiera que ustedes presten atención en eso, pero les estoy mostrando cómo hay otra serie de elementos. Bien, entonces no tuvimos tiempo de hablar de las cartas a los tesalonicenses, que no son cartas de la cautividad, que de pronto ustedes miraron por razón de que, pues, al final del año litúrgico, al comienzo, se habla de cómo sería esa venida del Señor, y se esperaba que fuera inmediatamente en la primera, y después San Pablo tuvo que corregirse en la segunda, diciendo eso no es tan rapidito. Mientras tanto, trabajen, eduquen, esfuércense, hagan el bien. No piensen que ya el mundo está por acabarse, que está el fin del mundo a las puertas, y entonces ustedes se cruzan de brazos y esconden esperando que llegue el fin. No, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. La pandemia, los problemas, la economía mundial, el Omicron que aparece, no nos pueden amedrentar, y tenemos que mirar cómo esto que estamos estudiando nos tiene que ayudar a poner dinamismo, alegría, jovialidad. La carta a los filipenses es la carta de la alegría, del entusiasmo, etcétera. Entonces no podemos ser unos cristianos entristecidos y apagados y amedrentados por todos los problemas que hay. La prisión de Pablo no lo llevó a decir, bueno, no hay nada que hacer, entonces yo me dedico a llorar y me dedico a cruzarme de brazos. No, había que animar a las comunidades. Entonces,
hagamos una, bueno, pues digo una oración final en el sentido de que aquí hay una oración que la propone alguien, ni siquiera es una oración tomada de San Pablo, que me hubiera gustado tomar una oración tomada de San Pablo, pero le vamos a pedir a San Pablo que nos ayude. Hay otras cartas de San Pablo que quedan todavía para estudiar y de pronto enseguida gastamos ya son 9:15, unos minuticos, si no es que ustedes ponen de acuerdo con lo que van a estudiar. Hay una propuesta que estuvimos conversando con Henry, ya hay que conversar con los responsables de la comunidad. Entonces, esta oración creo que es sencillita, pero que nos puede servir al terminar este trabajo que ustedes hicieron de estos meses estudiando las cartas de la cautividad. No nos dejemos encerrar por nada, no sean ustedes volver esclavos de nada o se hacen esclavos de Cristo Jesús, porque en Él encontramos la libertad. Hagámonos esclavos de su palabra y esa palabra nos liberará. Entonces, vamos a rezar juntos esta oración para que San Pablo nos ayude a que vayamos siempre predicando el Evangelio y a que nos demos cuenta que no nos podemos contentar solo con nosotros mismos, sino a ver cómo lo podemos anunciar. Entonces, vamos leyendo todos, de pronto vamos a ver si no se nos arma un desorden a ver los micrófonos, si no, vamos leyendo despacito. Este momentico, ¿dónde está? Aquí ya. ¿Ustedes alcanzan a ver la pantalla toda? ¿La alcanzan a ver bien? Bien, Sí. listo. Entonces, Sí, padre. bueno, San Pablo, Pablo. pedimos la misma pasión Que que tú tuviste por Cristo, que que también nosotros, como tú, vayamos por este mundo predicando el Evangelio, pues ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio, que nos gastemos y nos desgastemos por las almas como lo hiciste tú. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Que el Señor